Hoy en Es la Hora de Opinar vamos a debatir con Denise Dresser, Mario Arriagada y Pablo Magluf sobre la detención de Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, exgobernador de Nuevo León, y las trampas electorales en nuestro país. Después va a estar con nosotros Eduardo Guerrero. Con él vamos a analizar la captura de capos del crimen organizado y las reacciones violentas en las áreas que controlan estos grupos. Y para finalizar, viene Arturo Sarucán para examinar la visita a México del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como el Bronco, fue detenido el día de ayer por el presunto desvío de recursos durante la recolección de firmas que lo ayudaron a obtener su candidatura independiente a la presidencia de la República en 2018. El exmandatario está recluido en el penal número 2 de Apodaca, allá en Nuevo León. Para debatir este tema de la detención del Bronco y en general de las trampas electorales en nuestro país, saludo a Denise Dresser. Denise, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer estar aquí. Pablo Magluf, ¿cómo estás, Pablo? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos colegas? Buenas noches. Y Mario Arriagada. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leo, muy bien, gracias. Buenas noches a todos. Pues creo que te toca a ti empezar, Mario. Creo que estás ahí en el penal 2 de Apodaca por lo que tienes allá atrás. Reportando desde el territorio, Leo. Exacto, como debe de ser, Mario. Muy bien. ¿Cómo está el Bronco? ¿Qué nos dice sobre su detención? Mira, creo que fue sorprendente en términos de las noticias que parecían haberse callado sobre su escándalo de las broncofirmas. Sin embargo, ya desde entonces se habló mucho de ese problema y el gobernador Samuel García, ahora gobernador Samuel García de Nuevo León, cuando era senador, hizo acusaciones muy, muy serias sobre los comportamientos del Bronco durante su periodo. Hoy vemos que es la Fiscalía Estatal la que decide ir a capturarlo en función de los delitos electorales que se le achacan, y es muy importante subrayarlo se le achacan, porque una vez más estamos en el uso de la prisión preventiva, sí. O el abuso de la prisión preventiva, no lo sé. Digo, primero quiero decir que no hay suficiente gente legalmente llevada a prisión por razones electorales en este país, considerando la larga historia de delitos electorales que ha acompañado nuestra democracia y desde antes han sido muy graves. Sin embargo, deploro nuevamente el uso de la prisión preventiva cuando aún no se ha probado ningún delito. Aunque es posible, Mario, que en las próximas horas, digamos después de lo que estamos grabando, salga bajo caución, porque según entiendo los delitos que cometió, que le están imputando, no son graves y entonces puede seguir su juicio en libertad, lo cual a mí en lo personal me parece muy bien. Obviamente, que lo siga en libertad mientras ocurre el juicio. Entonces hay dos temas. Uno, el delito que se le achaca, el delito electoral que se le achaca, y qué nos muestra eso del tipo de trampas electorales que se acostumbran en el país. Y por el otro lado, el asunto del procedimiento judicial, que ya se está cuestionando, que probablemente le den el amparo porque se filtraron fotografías de él sin camisa, en la prisión, para hacer una especie de show mediático a todas luces, organizado, donde hubo varios cómplices, según la propia defensa del Bronco revela. Y digo, no me encanta tener que citar a la defensa del Bronco por un delito electoral, pero es verdad lo que están diciendo. Entonces no puedo mentir en televisión nacional. Es cierto que parece un show mediático más que un juicio que debía haber existido de forma ordenada. Ahora, hablemos de lo sustantivo, que es los delitos electorales de un tipo particular, que es cuando un funcionario público utiliza recursos públicos
Y eso no es solo dinero, no significa que se robe el dinero, sino que le da la orden a funcionarios públicos que no necesariamente querrían ir a juntar broncofirmas para que el gobernador sea candidato presidencial, pero que son, bueno, voluntariamente o coaccionados para que operen por los intereses políticos del jefe. Y en ese sentido está muy claramente tipificado que eso requiere multa. Tiene una multa al candidato, en el caso de que sea un partido político, como en el caso de Morena y Delfina Gómez, luego podemos entrar a ese caso, es una multa al partido, pero además se tienen que fincar responsabilidades, generalmente lo hacen las fiscalías estatales, para ver si ese funcionario público forzó o no forzó a aquellos que donaron dinero o tiempo a una campaña electoral, a juntar firmas o a un partido político. Y es ahí donde se atoran las cosas. Se han puesto multas, incluso a Morena por el caso de Delfina Gómez, pero aún no se fincan las responsabilidades si de veras se forzó a esos funcionarios a donar contra su voluntad o a firmar un papel contra su voluntad para donar 10% de su salario o salir a recuperar las firmas. Ese es el problema frente al que estamos aquí reportando desde el penal. Estás en la cámara de interrogatorios, por lo que veo. Pero bueno, Denise, ¿tú cómo ves la detención del Bronco en este contexto de las trampas electorales? Celebro que se esté investigando y posiblemente sancionando un delito electoral. Pero sí quisiera subrayar que este no es un caso excepcional. Esto forma parte de un patrón que venimos arrastrando desde hace, yo diría, más de 15 años. Después del 2003, cuando se rompieron esos pactos fundacionales que llevaron a la democracia electoral en este país, y a partir de ese periodo hemos visto la reproducción constante de chanchullos, fraudes, desvíos, todos los partidos violando la legislación electoral cuando les conviene. Ya no hay fraude el día de la elección como tal, ya no estamos viendo las urnas embarazadas, los carruseles, los ratones locos, pero lo que sí hay es lo que hacía el Bronco y han hecho tantos personajes más de la vida pública en este país. Perdón, Denise. Más de dos décadas. Perdón, Denise, que te interrumpa. Sí hay durante la jornada electoral, tus amigos del Verde, y lo digo evidentemente de broma, sí hacen durante la jornada electoral fraude al hacer campaña durante la jornada electoral, que pues sabemos está prohibido. Entonces también durante la jornada electoral, ojo, algo que tú has, por cierto, tú lo has criticado muchísimo y con toda la razón. A ver, primero quiero establecer con mucha claridad que los del Verde no son mis amigos, jamás han sido mis amigos. Preferiría que no bromearas al respecto, bien. Porque luego toman esas bromas y las usan en mi contra. Perfecto. He sido muy crítica del Verde y a lo que me refiero es que las formas convencionales del fraude que conocíamos antes de las reformas electorales, esas no se dan con la regularidad con la que ocurrían antes. Correcto. Ahora se dan otras formas de fraude y hay que reconceptualizarlo. Y lo que se da son lo que estamos viendo con el Bronco: dinero bajo la mesa, maletines repletos de efectivo, dinero ilegal que fluye por el sistema electoral. Y lo del Bronco no es nuevo. A ver, lo vimos con Delfina, pero recordemos la historia electoral de este país, las manchas que han estado ahí desde hace mucho tiempo. El Pemex Gate, amigos de Fox, las tarjetas Monex y Soriana en la elección de Enrique Peña Nieto. Las broncofirmas, insisto, ilustran un problema muy severo que no hemos logrado resolver. Todos los partidos violando la legislación electoral, candidatos violando la legislación electoral, y el árbitro que a veces ha sido omiso, a veces ha sido cómplice, ahora asediado desde el propio gobierno por un partido que exigió una legislación electoral muy restrictiva para que no se pudiera hacer, por ejemplo, campaña durante las jornadas electorales,
y que el propio Morena, el propio partido Morena, está ahora violando con la revocación del mandato. Totalmente. Entonces, ese es mi punto. Celebremos la investigación que se le está haciendo al Bronco, pero ojalá se aplicara y con sanciones severas a tantos otros partidos y personajes que se han salido con la suya. Una y otra vez, desde el Partido Verde, que lo multaron y con las prerrogativas pagó las multas. Sí. Ese es el problema, que como no hay disuasivos suficientes frente a la violación de la ley electoral, los partidos la violan y luego la legislación electoral se modifica para ir alcanzando a los partidos que encuentran nuevas formas de hacer chanchullo y la legislación va a la saga de todas las trampas que los partidos aprenden a hacer. Y esto recorre a todos los partidos, insisto, el PAN, el PRI, el PRD, Morena actualmente, que toman la legislación electoral como un menú chino. Sigo los requerimientos de la plana A, pero no los de la plana B. Uh-huh. Y ese es el verdadero problema. Entonces, que sea el Bronco, pero que también sea Delfina Gómez y que sea Claudia Sheinbaum y que sean los gobernadores de Morena que están en actual violación de la legislación electoral por hacer propaganda en favor de la revocación del mandato. Muy bien. En aras de la equidad, Pablo, tendría que hacerte una broma a ti también, pero ya voy a dejar de ser bromista en esta mesa. Les pido una disculpa a Denise y a Mario. Es un tema muy serio, hay que decirlo. ¿Tú cómo ves, Pablo? Porque decía Denise que todos los partidos lo hacen. Bueno, yo agregaría que todos los partidos, y en este caso el independiente. Es decir, esta figura que existe en la ley, que han utilizado personajes para decir nosotros no somos como los partidos políticos tradicionales, nosotros somos diferentes. Así llegó el Bronco a ser gobernador de Nuevo León y así quería ser presidente de la República, Pablo. Pues sí, pero como bien dice Denise, hay una hipocresía en el sistema, además de que el Bronco propiamente pues fue priista 30 años, que se venda como independiente por una elección, a mí me parece que sería dejar de lado toda una trayectoria. Y es muy interesante lo que dices, Leo, porque fíjate que esta coyuntura a mí me parece que favorece precisamente a López Obrador, porque en una crisis general de los partidos, me parece que la mesa está puesta para que un independiente pudiese llegar como candidato de la oposición, de una alianza partidista, que pues quisiera de alguna manera verse inmaculado, ¿no? Con un personaje outsider, un personaje fuera del sistema, porque precisamente los partidos, como bien dice Denise, están contaminados, son marcas tóxicas. Y me parece que este antecedente pues le sirve muy bien al partido en el poder para, en un eventual caso, deslegitimar un candidato independiente. Uh-huh. Acuérdense cómo fue el Bronco, ¿no? Sí. Ahora bien, hay otra cosa que no me cuadra, precisamente hablando de hipocresías. Yo no entiendo por qué digamos que se judicializó a nivel local cuando el delito por el cual se le está acusando es federal. Se le está acusando por la Ley General de Delitos Electorales, artículo 15. Es un delito federal. Uh-huh. Está bien que haya usado a funcionarios, digamos que subalternos del Estado, pero el delito propiamente es federal. Uh-huh. Y me parece muy extraño precisamente que hoy López Obrador salga a decir, no, ese es un asunto local, que además le queda como anillo al dedo al gobernador porque se cuelga la medalla ¿no? de populismo punitivo que venía diciendo Mario, pero al mismo tiempo porque desvía la atención de todo lo que está diciendo Denise, de que se viene un proceso electoral como la revocación de mandato, donde hay suficientes acusaciones y sospechas de que el gobierno del partido en el poder está haciendo precisamente las mismas trampas de las que está acusado el Bronco.
Entonces, aquí hay algo no cuadra, porque es un delito local cuando debería de ser federal. Además de que el gobierno impulsó una reforma en 2019 que precisamente así lo hacía. Así es. Entonces, algo no cuadra. Y yo creo que eso va a ser suficiente como para tirar el caso de entrada. Pero sí le sirve a López Obrador, creo que esto le sirve a López Obrador por esas dos vías, porque mancha a los independientes y por otro lado porque quita atención de un posible conflicto federal llevándolo a lo local. Es que es muy interesante, aquí hay muchos ángulos. También hay que decir, Mario, que pues yo sí creo que al Bronco pronto va a salir, pero ya salió la foto de él con el letrerito así, ¿no? En camiseta, haciéndole las pruebas médicas. Exactamente lo mismo que le hizo él a Rodrigo Medina, el anterior gobernador, antes de que fuera el Bronco gobernador. Es decir, parece que es más importante la foto para decir yo ya cumplí, yo ya lo metí, en este caso Samuel García, yo ya lo metí, yo ya lo procesé, luego lo sacaron, ¿no? Yo ya cumplí mi promesa, que la sustancia de hacer justicia, caray. Exactamente, le atinas. De hecho, recuerdo a Samuel García criticando la manera como el Bronco había investigado al exgobernador Medina justamente, y ahora vemos un patrón que se le parece. Entonces, eso también habla de un patrón de combatir la impunidad que no corresponde a quizá un verdadero plan para tratar de evitar esta, ¿cómo llamarle? Esta visión patrimonial, bueno, no patrimonial, pero de uso político acostumbrado de la administración pública para que los partidos y candidatos se mantengan en el poder o salten de puesto en puesto. Sí, que totalmente. Es de lo que nos estamos enfrentando. Para evitar eso, tendría que ser clarísimo para cualquier funcionario público que nadie te puede obligar a firmar ningún papel en el cual cedes ni un centavo de tu salario. Y si lo hacen, los puedes denunciar y es un delito electoral que está penado en la ley con años de cárcel. Entonces, así de fácil. Pero, por supuesto, la coerción que puede infligir un jefe a su empleado es enorme. Pero alguien tiene que investigar eso. Entonces, me parece bien que las fiscalías, y de nuevo, me gusta la pregunta de Pablo, no estoy seguro si tiene que ser la Fiscalía Federal o las fiscalías estatales, o por ser una ley general de delitos electorales, pueden ser ambas las que investiguen a fondo si un presidente municipal, un secretario, obliga a sus empleados a hacer tareas políticas que están prohibidas. Eso sería realmente combatir este sistema malévolo de uso de la administración pública para reproducirse a sí mismo un político en el poder. Y habla de esta simbiosis tóxica entre gobiernos y partidos. Porque mira, yo no sé si el Bronco robó dinero o no. Dice Samuel García que sí, lo acusa públicamente, pero de eso no trata esta acusación. No, entonces también esta persecución no sustancia todo lo que ha dicho Samuel García, el gobernador actual del exgobernador. Esto también habla del show mediático y de qué fácil es hablar, pero no sustanciar. Pero tampoco, por ejemplo, en el caso de Delfina Gómez me queda claro si ella robó o el Bronco robó. No, nadie ha dicho eso. Su delito es menor comparado con los que roban directamente del erario. También está penado e incluye cárcel, pero no es lo mismo que los grandes robos como el Pemex Gate, o estos enormes estafas maestras, estos sistemas de estafa maestra que hemos visto en los delitos electorales que han estado en riesgo de destruir nuestra democracia nacional. Esto es un problema más sistémico que habla de una simbiosis tóxica, yo diría, que ocurre en todos los partidos, en casi todos los gobiernos locales. La excepción son muy pocas, y habría que pensar estrategias que vayan más allá del show mediático para evitarlo, porque con este tipo de medidas es difícil creer que vamos a aterrizar en un mejor lugar mañana. Esto es la salida fácil. Ahora, será un show mediático, pero bueno, pisó la cárcel el Bronco, ahí están las fotos. Denise, lo increíble es que el Tribunal Electoral ha sentenciado ya que Delfina Gómez fue cuando era presidenta municipal de Texcoco, la que les quitó 10% a varios empleados de su sueldo para dárselo a una fundación de Morena. Eso está sentenciado, ya es sentencia.
y esta señora sigue siendo la secretaria de Educación Pública y probablemente el año que entra vaya a ser la candidata a gobernadora de Morena. No hay consecuencias, Denise, no hay consecuencias. Precisamente porque no hay consecuencias, los partidos y los candidatos hacen lo que hacen, y lo hacen porque pueden, porque saben que saldrán impunes o que pagarán una multa o recibirán la protección del presidente en turno o le apostarán a un escándalo que reemplace el escándalo de su propia actuación. Y ese es el problema sistémico al cual nos enfrentamos. Uh-huh. Sí, Pemex Gate mucho más grande que lo que hizo el Bronco o lo que hizo Delfina, pero es un delito electoral, Mario. Uh-huh. O sea, puede ser tamaño hormiga o tamaño elefante, pero el caso es que va corroyendo la confianza en el proceso electoral, va minando aún más la reputación de los partidos. Andrés Manuel López Obrador es presidente hoy precisamente por el descrédito de los partidos que hicieron este tipo de cosas de manera, yo diría, cotidiana. Y la paradoja es que él llega al poder sobre un movimiento que se dice no partidista, pero en el momento en que ese partido llega al poder, asume y reproduce los viejos vicios del sistema. Y lo que vemos en el caso del Bronco es la doble vara de medición, la doble moral, sanciones mediáticas para unos e impunidad para otros. Sí. Y sí quisiera insistir en lo que siempre ocurre. Partidos que exigen que se reforme la legislación electoral porque les afectó negativamente cuando eran oposición, llegan al gobierno y cambian las leyes o se saltan las leyes. O se disculpan diciendo fue una aportación, era necesario, es por la transformación, el pueblo lo necesita, el pueblo lo exige. Cerremos los ojos ante esta violación de Delfina, pero celebremos lo que está ocurriendo con el Bronco. Cuando el problema va más allá de estas personalidades específicas a las que nos estamos refiriendo. A mí sí me gustaría discutir el contexto más amplio de la impunidad absoluta para los partidos o sanciones que son meramente multas, que los partidos asumen que pago la multa y sigo actuando como he actuado siempre o hago cosas incluso peores. Ayer a mi casa llegó publicidad de Morena a favor de la revocación del mandato, que yo me pregunto con qué dinero se está financiando eso. O me pregunto cómo es que permitimos que ahora Morena cambie la legislación para que sea válido que los funcionarios públicos puedan salir a hacer campaña en favor de la revocación cuando eso era claramente ilegal y algo contra lo cual se quejaron. Yo recuerdo vívidamente la elección del 2006 cuando Morena salió a decir con razón que los empresarios habían violado la ley, que Fox había violado la ley. No se había violado la ley. Eso era legal en aquel entonces. Luego cambiaron la ley. En ese momento era legal que el presidente hablara y que los empresarios compraran spots, ojo. Exactamente. Y luego cambiaron la ley. Exacto. Precisamente por la presión de Morena para ir en contra de lo que había suscitado esa elección, que era alterar la competencia equitativa entre los partidos, desnivelar el terreno de juego. Y ahora Morena en la presidencia está haciendo precisamente eso, reproduciendo la mancuerna partido-gobierno, que es la que había creado el PRI y que impidió que hubiera una democracia electoral funcional en nuestro país. Entonces, estos temas específicos, insisto, forman parte de un patrón mucho más amplio, más grave, de años,
y que ahora Morena en el poder se aprovecha de aquello de lo que se quejó cuando era oposición. Totalmente. Y lo mismo sucede en el caso de Delfina. Si Delfina hubiera sido la secretaria de Educación de Enrique Peña Nieto, ¿qué estaría diciendo la izquierda hoy? Que renunciara inmediatamente y estarían tomando las calles, movilizándose, pero ahora la protegen. Entonces, ¿por qué la protección a Delfina? Pero lo que está sucediendo con el Bronco, que insisto, me parece bien, pero entonces que el rasero sea equitativo para todos los que están aprovechándose de la debilidad o la omisión del árbitro y de las reglas que funcionan, crean todos los incentivos para que los candidatos y los partidos violen la ley. Así es. Y lo que estamos descubriendo, y tampoco es un gran descubrimiento, Pablo, es como descubrir el agua tibia, es que los políticos son unos hipócritas, que cuando están en la oposición dicen una cosa y cuando están en el gobierno actúan de manera diferente. Y lo estamos viendo. Yo también, como Denise, recibí esa propaganda invitándonos al 10 de abril a ir a votar a favor a que permanezca el presidente. ¿Cómo sé que es de Morena? Bueno, pues porque los muy brutos me dejaron también el periódico de Morena, que se llama Regeneración, y además usan los colores de Morena en los panfletos, ¿no? Entonces, claro que están haciendo campaña, cuando está prohibido, por cierto. Yo creo que es una aberración, que esté prohibido. Yo siempre he sido consistente en eso desde la reforma del 2007. Es una tontería que el presidente no pueda hacer campaña. Es una tontería que los partidos no puedan hacer campaña en la revocación de mandato. Pero eso lo decidieron ellos, Pablo. Sí, pero además es más grave porque, fíjate, y esta es una advertencia para lo que viene, Leo. Y creo que por eso yo coincido contigo de que la ley previa era mejor. Y fíjate cómo se vincula para lo que posiblemente viene. Y es que hasta ahorita, digamos que la impunidad que señala Denise es en la segunda parte de la cadena. Al principio, es decir, donde se trata de contar las firmas, todo lo que hace el INE, de certificar la elección, todo eso ocurre de manera impecable. Y de hecho, así es como nos enteramos de los fraudes, en buena medida. Donde está el eslabón débil es entre el tribunal, a veces ha sido el propio tribunal, pero es entre el tribunal y la ley. Ya en efecto, digamos que la fiscalía o la imputación de un delito, ¿no? Pero el INE per se ha sido impecable. Bueno, precisamente con la ley del 2007, eso se pone en entredicho. El INE se vuelve más vulnerable para lo que viene y es una de las digamos que de las cosas que más preocupaban a Ciro Murayama cuando lo entrevisté, porque es posible que abrumen al INE poniéndolo como árbitro de spots, abrumándolo con muchísimas, digamos que, disputas sobre publicidad delictiva o no permitida, en fin. Y al mismo tiempo restándole presupuesto al INE, que es lo que han estado intentando sistemáticamente, eso puede hacer que se mine, digamos, esa primera instancia de recolección, de supervisar recolección de firmas, de ver que todo el proceso inicial esté bien. Y de hecho se va a poner a prueba ahora en la revocación de mandato y posteriormente en el 2024. A mí lo que me preocupa, para resumir, es un INE debilitado porque tiene poco presupuesto y además tiene muchas tareas ancladas a la ley del 2007 que tú estás condenando. Eso podría, digamos, quitarle capacidad de certificar una elección o al menos mina su reputación, ¿no? Y eso creo que lo puede aprovechar precisamente el partido en el poder hoy. No, totalmente. Yo estoy convencido que uno de los objetivos de la revocación de mandato es ir debilitando las instituciones electorales, el INE y el tribunal, sobre todo el INE. Oigan, pero se nos acabó el tiempo.
Vaya tema, ¿no? Ya estaremos hablando más de este tema electoral. Viene la revocación del mandato, domingo 10 de abril. Por cierto, no sé a qué genio se le ocurrió hacerla en Domingo de Ramos, ¿no? En medio de las vacaciones de Semana Santa. Y ese es el problema que tendremos que discutir también en esta mesa. El problema que tiene Morena es un problema de participación. ¿Cuánta gente va a salir a votar? Porque no sé, estarán de acuerdo que todos sabemos que va a ganar la opción de que se quede López Obrador. Eso creo que no está en duda, ¿no? Les agradezco mucho, Denise, gracias, Pablo, gracias, Mario, muy buenas noches. Bueno, voy a hacer una breve pausa. Viene nuestro experto en materia de seguridad, Eduardo Guerrero. Algo está pasando en varios estados del país, Tamaulipas, Colima. Se han aprehendido a capos del crimen organizado y han habido reacciones violentísimas por estas detenciones. Vamos a tratar de entender por qué. Regresamos.